Todos, me imagino que bien, ¿no? Excelente, queridos alumnos. Vamos a empezar con un tema muy importante en economía. ¿Cuál es ese tema, profesor? En el curso de economía vamos a empezar con el tema del trabajo. El trabajo, buenos días, señorita. En el caso del trabajo, generalmente sabemos que es un factor de la producción. El ser humano contribuye a la creación de bienes y servicios, ¿no? En sus características propias, el trabajo es un factor originario, clásico, activo y determinante en la producción. ¿Ok? Muy bien. Esto de originario, clásico, activo y determinante en la producción tiene un sustento, ¿eh? Tiene un sustento. Por ejemplo, si la decana de América me dice por qué el trabajo es originario, yo le digo porque es propio del ser humano, ¿no? Yo digo, Juan Carlos trabaja, pero no puedo decir el perro trabaja, solamente le pertenece al hombre. Profe, pero el perro policía sí trabaja. No, alumno, el perro policía no trabaja. Solamente el trabajo es humano. ¿Y por qué, profe? Porque así lo dice la ciencia. ¿Y en base a qué? Bueno, dentro de por qué el, el hombre sí trabaja y el perro no, hay, por ejemplo, una razón de peso, ¿no? ¿Cuál? Por ejemplo, el trabajo tendría que hacerse como una actividad interpretativa, consciente, razonable, ¿no? Y en este caso, pues el ser humano razona, interpreta, ¿no? Por criterios de razón, por decirlo así, ¿no? Entonces, esto se da, por eso es propio del hombre. Si me dice por qué el trabajo es clásico, yo le digo porque es un factor de producción necesario. Lo clásico para los intelectuales, economistas, lo clásico es básico, básico. Por ejemplo, Adam Smith mencionó que hay tres factores básicos para producir algo, acuérdate. Smith dijo que hay tres factores clásicos: naturaleza, o sea, los recursos naturales, el ser humano, su talento, y las máquinas, factor capital. Eso lo dijo el escocés Adam Smith. ¿En qué siglo? 18. Y tiene una obra donde lo comenta. ¿Cuál? La riqueza de las naciones, que se publica en 1776. Clásico porque es base de la producción. Sí, es un factor base para producir algo. ¿Por qué activo? Bueno, activo porque el ser humano siempre está buscando que hacer algo en economía. Está tocando la naturaleza, está cortando un árbol, ya le está haciendo un hueco al suelo, está pescando, ¿no? Está levantando una pared, está pues eh, cortándole el cabello a otra persona, limándole las uñas a otra persona, ya está preparando una torta para ofrecer, está en la calle vendiendo café. Nunca puede estar quieto. Eso es por naturaleza, ¿no, profesor? Sí, no puede estar quieto. Siempre está buscando algo que hacer, transformando, tocando, investigando, explorando, como le quiera llamar. Allá, por eso activo, porque siempre está en constante movimiento. Así es.
Yo en este momento estoy dictando por acá, por una computadora. No estoy tranquilo. Y varios de mis colegas también. En este momento hay personas que están operando. En este momento hay personas que están cocinando en un restaurante. Hay personas que están limpiando las calles. Otros están cuidando las avenidas. Ajá. Otros están tarrajeando una pared, cargando fierros, haciendo zanjas. Allá. Y determinante, ¿por qué? Bueno, determinante para el ser humano significa que eh, tienes que crear algo, ¿no? Si tú dices, por ejemplo, que eres un panadero, ¿está bien? El determinante será, si eres un panadero, que puedes elaborar pan, ¿no? Y quiero ver. A ver, señor panadero, sí, elabóreme pan francés, por favor. Quiero ver cómo le sale. Perfecto. Deme un tiempo, por favor. Claro, le damos un tiempo, pero elabórame el pan. Usted dice que es profesor, ¿no? Sí, yo soy profesor. ¿En qué especialidad? Bueno, yo soy de economía y de cívica. Muy bien. ¿Cree que nos pueda dictar una clase a los profesores que estamos acá para escucharlo? Con mucho gusto. ¿Qué tema desean? A ver, díctenos cuentas nacionales. Determinante, vas a demostrar. Tienes que demostrar, tienes que demostrar qué es lo que pregonas, ¿no? Porque si no lo demuestras, no estás aplicando el determinante del trabajo. El determinante es demostración. Tiene que haber un producto de por medio en base a lo que dices, para creerte, ¿no? Que eres un trabajador. Allá, ¿no? Entonces, profesor Nefer, usted que viene dictando 25 años en las pizarras, ¿usted cree que pueda dictar por una máquina? Claro, ¿por qué no? Si yo me sé los temas, es cuestión de adaptarme a la tecnología. Yo tengo la ciencia en mi cabeza, puedo dictar. A ver, profesor, salga con los chicos en una clase al MIC para ver cómo puede dictar. Perfecto, no hay ningún problema. Eso es determinante, ¿no? Usted es cirujano, sí. Lo esperamos en sala de operaciones. Hay un paciente que hay que extraerle un tumor. ¿Ya? Perfecto. Ya voy. Ahí tiene que demostrar si es cirujano o no. Ajá. ¿Tú alguna vez has demostrado algo en tu corta vida? ¿Todavía no has demostrado nada o si has demostrado? ¿Mm? ¿Sí o no? ¿Has demostrado o no? Ahora vas a demostrar. San Marcos te va a decir, resuélvete estas 100 preguntas y tú vas a tener que resolverlas, ¿no? Si quieres ser médico, tienes que hacer más de 90 correctas. Fallar en 4 o en 5 como máximo, si quieres ser médico. Tienes que demostrar. Yo estoy demostrando que puedo llevar una clase, 1 hora, 2 horas. Hay personas que no pueden hablar ni 5 minutos en un teléfono y no saben sustentar. Hay personas que les preguntan qué es un monopolio y comienzan a tartamudear. Y el periodista se burla. Le dice, ¿Saga es un monopolio? Y lo mira fijamente, como desafiándolo. ¿Ripley es un monopolio? Si él me hubiera preguntado a mí, yo le hubiera dicho, ¿que no sabes? ¿Quieres que te explique? No, no es un monopolio. Es un cuasi monopolio, le hubiera dicho. ¿Un qué? Un cuasi monopolio. ¿No sabes? Le hubiera dicho así. ¿No? Yo le hubiera respondido así. Cuasi. Cuasi es casi. ¿Ves? Cuando uno sabe la teoría. Y si no, te pones a tartamudear o a contar la fábula del pollito para distraer a las personas. ¿Mm?
Pero al final, ¿el pollo estaba muerto o estaba vivo? ¿Cómo estaba? ¿O se escapó? ¿Quién sabe, profesor? Porque no entendimos. Ahora, algo importante que tienes que saber también es que esto del tema del trabajo, pues tiene, el pollo no existía. Muy bien. Esto del tema del trabajo, pues es inmenso, ¿no? El hombre ha poblado la faz de la tierra por millones de años, te han contado en tus otros cursos, y siempre ha estado relacionado con la economía. ¿Por qué? Porque si no se moría, pues alumno, tenía que estar relacionado con la economía. Tus grandes profesores de historia te dicen que el ser humano se dedicaba a la caza, con Z, ¿no? A la pesca, a la horticultura. ¿No te han dicho eso desde los momentos antiguos? ¿No? O sea, trabajaba, pues hijo, allá. Y hoy en día, aunque no lo creas, la palabra trabajo, y no quiero profundizar la historia porque no domino a profundidad la historia, sería un mentiroso, no es mi especialidad. La palabra trabajo deriva del latín, búscala, tripalium. ¿Y tripalium qué significa? Látigo, ya lo puse mal, látigo terminado en 3 puntas. Muchos alumnos se ríen o dicen que es una broma. ¿Qué tiene que ver el trabajo con un látigo? Disculpa, investiga por historia si tiene que ver con un látigo. ¿Por qué? Porque en los periodos de la esclavitud, historia, qué vergüenza, que llevas desde niño, por historia, al ser humano se le maltrataba. En la esclavitud, que yo sepa, el ser humano no era dueño de nada. Y digo que yo sepa porque soy economista, no soy historiador. No era dueño de nada, ni siquiera de su vida. Y si se rebelaba y no quería hacer una actividad productiva, ¿qué le hacían? Muy simple, lo mataban para que el resto vea que eso no se puede hacer. Y el resto volvía a hacer sus actividades calladas, porque sabía que también podían morir. Eso pasaba en la esclavitud. Ahora, yo soy un trabajador. Yo le digo a Johan, discúlpame, me voy a retirar del MIC, no voy a dictar. Profesor, pero usted tiene que dictar, los alumnos están esperando. Sí, pero tengo un problema. No puedo, tengo un problema familiar urgente. Chicos, disculpen, me voy a retirar. Dime, si me retiro, ¿me matan? Ahorita, actualmente, ¿me matarían? Johan me va a decir, voy a informar a la dirección que no ha terminado. Estás en tu deber. Informa. Me votarán, me sancionarán económicamente, me mandarán un memorándum, pero no me pueden matar, no me pueden fragelar. En esos tiempos de la esclavitud sí me mataban, me fragelaban. El látigo servía para azotar, para asustar, ¿no? Ahora ya no. Mira, profesor, hemos cambiado de profesor. Ah, ya bueno, está bien. Nada más. Y no me va a pasar nada más. Perderé el trabajo, probablemente, pero no me pueden tocar ni un pelo. ¿Ves? Entonces, ahí te estoy dando a entender que hay cambios, ¿no? Claro, obviamente hay responsabilidades, ¿no? Un profesor no puede ser irresponsable, salvo si es un caso de emergencia familiar que a cualquiera le puede pasar, entonces son otras cosas. Entonces, a eso me refiero, ¿no? A eso me refiero. Muy bien, queridos alumnos, vuelvo a apagar un poco esto porque hace mucho peso y vamos a compartir algunos sustentos del trabajo de los colegas de Trilce, de La Plana, de Economía y de Cívica, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Por acá.
Pasamos al factor trabajo y vamos a hablar acerca del tipo de salario. Sabemos que el trabajo viene a ser un factor productivo importante, fundamental en la creación de bienes y servicios. La retribución al factor trabajo se llama salario y vamos a hablar un poco acerca de los distintos tipos de salario. Por ejemplo, el salario nominal. El salario nominal es la cantidad de dinero que obtiene una persona por su trabajo. Si una persona trabaja y al mes le remuneran 1.000 soles, por lo tanto, 1.000 soles, la cantidad de dinero que obtiene por trabajar, viene a ser su salario nominal. ¿Qué es el salario real? Es la capacidad de compra del salario nominal. ¿Qué quiere decir esto? Si con estos 1.000 soles el trabajador puede comprar 10 pantalones, por lo tanto, 10 pantalones es el salario real, la capacidad de compra de su salario nominal. El salario mínimo legal es el salario mínimo que debe ganar un trabajador que labora una jornada de 8 horas o 48 horas a la semana. Esto lo establece el Estado, también es determinado por el Estado y actualmente el salario mínimo legal es de 930 soles. El salario mínimo vital es determinado por el INEI en base al costo de la canasta familiar. Actualmente, ¿no?, por un grupo formado por 5 miembros. Bueno, en el caso de los salarios, la política salarial en el Perú, como economista que soy, está por los suelos, ¿no? Realmente. No quiero que nadie se ofenda si algunos tienen empresa, pero obviamente pues los trabajadores están con un salario exclusivamente muy complicado, ¿no? Acá el colega dice que una canasta básica de consumo bordea un poco los 1.600 soles. Bueno, el INEI es el que habla más o menos entre 1.400 soles, dice el INEI, hacia arriba, ¿no? Entre un rango de 1.400 a 1.600 soles. Pero la gran mayoría de peruanos en promedio gana pues 1.100, 1.200. Y un buen grueso de la población está ganando 930 soles. Está desfasado porque no alcanza para una canasta básica. La canasta básica común tiene más de 500 productos, 532 a 534 productos, y con 930 soles no te alcanza. No te alcanza. 930 soles es el mínimo legal. Si tú le quitas el descuento de la ONP o de la AFP para tu jubilación en años posteriores, la persona no está sacando 930 soles. Ese es el bruto. El neto está sacando 800, 700 y algo. En 2 quincenas, 400 soles, 300 y pico. ¿Eso qué va a alcanzar? Súmale ahora que los precios se han disparado. Un balón de gas, 50 soles, 50 y tantos soles. Un kilo de pollo, 10 soles, 9 soles, 11 soles. El mínimo no alcanza, ¿no? Ese mínimo ya estaba congelado antes de la COVID. Los 930 soles está desde el 2018, congelado. 2018, 2019, 2020, 2021, vamos al 2022. 5 años que no aumenta el salario. Yo te pregunto, como un alumno inteligente, ¿en 5 años los precios no han subido de los artículos de primera necesidad? ¿En 5 años habrán subido? Sí. Y entonces, ¿cómo es posible que si los precios suben en 5 años, el salario esté congelado 5 años? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Solo los peruanos
aguantamos eso, humildemente, que el salario no se haya incrementado ni siquiera 10 céntimos, para ser extremo. La gente está haciendo magia en su casa. Se incrementa el precio del gas, los pasajes, el combustible, los fideos, el aceite, las verduras, el pollo, ¿no? Se incrementa el precio del pan y no se incrementa el salario. Entonces, ¿cómo las personas están comprando los productos? Súmale que ahora quieren incrementar otra vez el precio de la luz. Ya han venido incrementándolo. Ha subido el precio del agua, Sedapal. Las compañías de teléfonos dicen que van a volver a aumentar el precio de los teléfonos y en estos últimos meses están diciendo que va a subir otra vez Internet. Si sube Internet, yo ya no voy a dar clases en el MIC. Ya no me conviene porque estoy pagando Internet una barbaridad. Porque yo como profesor pago mi Internet. Ya no quiero entonces dictar así. No me conviene. Mi capacidad real cada día está cayendo más. Y a mí nadie me da un sol más. Por eso es que mis alumnos de este salón de Johan ahora van a hacer una colecta conmigo. Al final de la clase les voy a dar mi número de cuenta y ustedes me van a depositar un dinero. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, querido alumno que me pregunta por los precios, Marco, bueno, las razones que dan muchos economistas que han salido en los programas, en los noticieros, Jorge González Izquierdo, Carlos Parodi de las Universidades Pacífico, Luis Castilla, que ha sido exministro de Economía, Torne, exministro de Economía. Las razones son internas y externas. En el caso de las externas, fuera del Perú, Marco, la razón es incremento de algunos insumos, de algunos recursos que se relacionan directamente con el proceso de creación del producto. Por ejemplo, exclusivamente se habla del combustible, ¿no? Del combustible que está creciendo en precios. Llámese el gas, llámese el petróleo, querido Marco, en el mundo ha crecido el precio y Perú necesita de ese combustible. Lo importa, lo compra. En algunos casos se está hablando también a nivel internacional de la soya, de la harina. Perú importa harina. Las panaderas traen harina del mundo. Y entonces, caballero, ya no me quieren dar por un sol 6 panes. Lo bajaron a 5 y ahora, como jugando, riéndose los panaderos, ¿no? Bromeando con uno, te dan 3. Ya no te quieren dar 4, ¿no? 3 panes por un sol. Así lo han hecho. Ahora, razones internas. Y el incremento del tipo de cambio, ¿no? También una razón externa, el dólar. Razón interna, que tú has escuchado de repente, se habla de un mal manejo del Estado, una mala política en gestión, un gobierno, representantes que dicen los economistas que generan incertidumbre. Al generar incertidumbre generan miedo, genera preocupación en los agentes económicos, sobre todo en los empresarios. ¿A quién se refiere usted cuando dice incertidumbre? Me refiero a la mala gestión del Congreso, me refiero a la mala gestión del Poder Ejecutivo encarnizado en su presidente. A él me refiero. Y esa variable que se llama variable política, no es económica, variable política está dañando la economía. Lo externo y lo interno está sumando para que los precios se incrementen.
ya no estamos en el rango del 1 al 3% en tasa de inflación. Hace rato se rompió hacia la alza ese rango. El INEI, que mide la tasa de inflación, el IPC, menciona que el rango del Perú en promedio al año, midiendo, no sé, pues agosto del 2020, agosto del 2021, porque el año no ha terminado, para hacer una comparación anual, fluctúa entre 5 al 6% de incremento. El máximo que manejaba el BCR en circunstancias más malas, los precios deberían crecer como máximo 3%, rango meta. Se ha roto eso. Estamos por encima de 5 y podemos seguir creciendo en precios. ¿Eh? Pues hay que los precios se disparan de la noche a la mañana. Es una bomba de tiempo. Hay gente que no sabe eso, no maneja que es una tasa de inflación, no entiende nada de lo que estoy mencionando, pero eso ahorita es una bomba de tiempo y está latente. Si el gobierno no tiene recetas claras y solamente tiene deseos y no ejecuta políticas económicas, si va a seguir peleándose todos los meses el Congreso con el Poder Ejecutivo, vamos a empeorar. Así de sencillo. Hay más de 100 días de gobierno y los 100 días se han venido peleando el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Yo pregunto, ¿una ley en 100 días que beneficie al pueblo? No hay. No hay ni siquiera una. Todos los meses se vienen peleando. Y la última pelea a muerte, tú sabes que es por esta frase, que la has debido escuchar. Ahora se están peleando por esto. Ahora que hagamos cívica te voy a explicar. ¿Sí o no? Que se vienen peleando por esto. Cuestión de confianza. Están que se matan. Sustitución, claro, Henry, aplicamos sustitución, pero recuerda que eh, hay que adaptarnos también a la sustitución y aparte de eso, no tenemos muchas variantes porque cuando los precios comienzan a crecer es un veneno, ¿no? Que va tocando todos los productos. Recuerde usted que la inflación es el incremento de un conjunto de bienes y comienza pues a crecer muchos, hasta los sustitutos, ¿no? Ya no tenemos muchas alternativas, pero los sustitutos es una opción. Está muy bien, ¿no? Es una opción. Entonces está todo en nuestra contra, claro. Hace meses que estamos mal y estamos empeorando, ¿no? A Dios gracias, el virus está ahí, no ha muerto. A Dios gracias en el sentido que no se ha incrementado, ¿no? Porque si se comienza a incrementar y hablan de la tercera ola que se pegaría en estas condiciones, no quiero ni pensarlo. ¿Cuántos muertos tendríamos? ¿No? Pero se le está exigiendo al gobierno que reaccione, que dé estabilidad, pero no sé si no entiende, está sordo, está ciego o le resbala todo lo que le decimos. No sé, ¿no? Alguna razón habrá. Yo prácticamente ya no entiendo, ¿no? Cómo un gobierno se puede comportar de esa manera. Acerca de los tipos de desempleo. Tenemos los siguientes tipos de desempleo. Desempleo estacional, desempleo cíclico, desempleo friccional. Primero, ¿qué es una persona desempleada? Una persona desempleada es aquella persona que no se encuentra laborando. Bien, no se encuentra laborando y por lo tanto está en busca de trabajo. Veamos por acá.
El desempleo estacional es aquel desempleo generado por temporadas. Ejemplo, las campañas navideñas. Cuando llegan las campañas navideñas se va a generar bastante, en este caso, trabajo. Pasadas las campañas navideñas, en este caso las empresas comienzan a despedir trabajadores y se va a generar ahí un desempleo. El desempleo cíclico es el desempleo generado por las variaciones cíclicas del PBI. La economía puede tener crecimiento o recesión. Estas fluctuaciones del PBI generan que, junto con la economía, junto con el movimiento del PBI, el empleo aumente o el desempleo. Cuando el PBI tiene crecimiento económico, el empleo aumenta, por lo tanto el desempleo disminuye. Pero cuando el PBI cae, hay recesión, en este caso el desempleo aumenta. Entonces el desempleo cíclico es el desempleo que depende de los movimientos del PBI. El desempleo friccional es el desempleo generado cuando una persona decide dejar su trabajo para buscar un trabajo mejor. Ejemplo, Mario deja de ser panadero para ser ingeniero, quizás para desempeñar o para ejercer su profesión que venía de estudiar. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Pasamos al desempleo estructural. Es el desempleo generado por las variaciones de la demanda u oferta de trabajo. Ejemplo, el aumento de la tecnología. El aumento de la tecnología hace que las empresas demanden menos trabajo, menos factor trabajo. Y por lo tanto, en el mercado de trabajo se va a generar un exceso de oferta de trabajo y va a generar desempleo. El desempleo oculto está conformado por las personas desempleadas que no desean trabajar. Son personas que no tienen trabajo y tampoco están buscando un trabajo. Ejemplo, un universitario egresado que se dedica a jugar por internet. En este caso, no está trabajando y tampoco le interesa trabajar, no desea trabajar. El desempleo abierto es aquella persona desempleada, en este caso, que se encuentra buscando activamente un trabajo. Es decir, es aquel desempleado que está buscando en internet puestos de trabajo, está buscando por los diarios, etc. Viene a ser el desempleo abierto. En el caso del desempleo, nosotros, por ejemplo, en economía, sabemos que el desempleo es una variable muy peligrosa, ¿no? ¿Por qué? Porque si una persona está desempleada, no está ejerciendo una actividad productiva. Y generalmente, pues, esta persona está en capacidad, ¿no?, de realizar una actividad laboral. Seguramente está en la edad de poder trabajar, de querer trabajar y de poder hacerlo en función a sus capacidades físicas y mentales. Por ejemplo, cuando se proyecta aquí y se dice, voy a volverlo a poner, no se dice por acá porque acá el colega ha hablado de varios tipos de desempleo, pero para llevarlo a la realidad, por ejemplo, tocaría ¿no? Por ejemplo, el desempleo cíclico, el segundo que está ahí, en el PPT, dice, es el desempleo generado por las variaciones, cambios del PBI. Y ese cíclico, usted lo quiere llevar a la realidad. Sí, lo quiero explicar en el sentido de que ese desempleo es el que tenemos ahora. Acuérdate que producto de la COVID, el PBI comenzó a caer en el Perú. Estábamos nosotros entre 2 o 3%, cerrando en producción anual 1,7, 2,1, 2,2, y ya era difícil para nosotros, ¿no? Era difícil porque para combatir la pobreza, generar más inclusión, más oportunidades, tenemos que
crecer en PBI mínimo 4 o 4,5% al año, pero el tener 1,7, 2,1, 2,2 anual no nos ayudaba mucho, ¿no? Sin embargo, crecíamos 1,7, 2%, pero en el 2020, que se generó esta pesadilla, recuerde usted que el PBI llegó a ser más o menos menos 12%, menos 12. Estábamos en el subsuelo, interpretándolo así. Y entonces el desempleo se ha disparado. Cuando tú le preguntas a un economista, hay miles de personas sin empleo, ¿no? El economista te mira y te dice, disculpe, no son miles, son millones. ¿Millones? Sí. En Perú hay más, ahorita, disculpe usted, más de 2 millones de peruanos que no tienen trabajo. Hace poco una congresista comenzó a mencionar en el Parlamento cosas de economía y dijo que el Perú era un país que estaba entre los mejores en producción de la región, ¿no? Y que nos hemos recuperado, que estamos muy bien, y eso no es cierto. Lo que pasa es que ella se basó en un número que menciona que el Perú este año crecería un promedio de 11 o 12%, pero es lo que los economistas llamamos efecto rebote, efecto espejo, por lo que tuvimos el signo negativo en el año 2020, pero el crecimiento en producción en Perú para el próximo año no va a ser ni 3%. Y entonces la congresista quería hacer una fiesta en el Congreso mencionando que el Perú es el mejor país de la región. Hubo un congresista que no soportó este sustento de esta congresista que estaba mal, no era el sustento real, y se paró y pidió la palabra y le explicó a los congresistas que no era así. Tomó variables que están mal en Perú, una de ellas desempleo, hizo entender que estamos con un alto desempleo, después mencionó que los salarios en capacidad real están por el piso, se enfocó en el salario real, mencionó que los precios ya no están dentro del rango meta y la congresista pues quedó destrozada, ¿no? En términos económicos, sugerencia, cuando uno no domina la teoría, mejor es quedarse callado o buscar un asesor para preguntarle, oye, ¿este número está bien? ¿Estamos creciendo así? ¿O qué pasa? Porque yo veo que la gente está mal, pide limosna, no hay trabajo, pero este número creo que no refleja cómo estamos, ¿o me equivoco? Y ahí te van a explicar, ¿no? Ah, no, es un efecto rebote, pero no es un crecimiento real, hay que tener cuidado para no estar hablando prácticamente cosas que no son, ¿no? Y quedar vergonzosamente mal, sobre todo cuando se gana 25,000 soles y que vean que no sabes nada, queda pero una vergüenza, ¿no? El congresista es economista, es el señor Carlos Anderson, ¿no? También catedrático de algunas universidades. No recuerdo ahorita el partido, pero él fue el que se paró y bueno, ¿no? Dio una cátedra, como lo hace con sus alumnos. No, Carlos Anderson es Anderson, ¿no? Y bueno, no sé el otro apellido, de repente es Ramírez, pero Carlos es Carlos. Partido sí habría que buscarlo. Y generalmente le explicó al Congreso en un promedio de 5 minutos, un poco más, cómo están las condiciones de Perú, ¿no? Y es terrible que el próximo año pues tengamos un crecimiento otra vez de 1, de 2 del PBI, y entonces veamos que no es un 11 o 12 como dicen, ¿no? Y bueno, esa es la realidad del Perú
y tenemos un tremendo desempleo cíclico que antes era 4 o 5% de la PEA, de la población que trabaja, que está en edad de trabajar, y ahora es el doble, ¿no? Ah, Ramírez se apellida al final, muy bien. Es lo que decía, sospechaba cuando André puso Ramírez, no sabía el segundo apellido y entonces es Ramírez. Carlos Anderson Ramírez. Muy bien. Gracias por el dato. Y entonces, estamos fritos en PBI, ¿no? Y con tal que no vuelva a ser negativo, tratemos de luchar con eso. ¿Correcto? Por ese lado. Vamos a ver un poquito más de cómo está pues el fundamento que estamos poniendo de algunas cosas acá del trabajo. A ver. Bien, vamos a comenzar con la definición. ¿Qué es la demografía del trabajo? Es la distribución de la población en las actividades productivas de un país. Bien, vamos a ver cómo la población se distribuye en las actividades productivas del país. Vamos a comenzar con la población total. Ustedes saben que primero vamos a explicar esta imagen. Tenemos acá la población total. La población total se va a dividir en población que trabaja, está en edad de trabajar, y población que no está en edad de trabajar. La población que está en edad de trabajar se va a dividir en población que está realizando una actividad productiva o está buscando realizar una actividad productiva, y aquella población que no está realizando una actividad productiva. Esta población se va a dividir en aquellos que están, la PEA, se va a dividir en aquellos que están buscando una actividad productiva, están realizando una actividad productiva, y aquellos que están buscando una actividad productiva. Aquellos que están realizando una actividad productiva se va a dividir en aquellos que tienen un empleo adecuado, aquellos que se encuentran en subempleo. Este subempleo se va a dividir en invisible y visible. Y aquellos desocupados que están buscando, en este caso, una actividad productiva, se van a clasificar en los cesantes, aquellos experimentados, y los aspirantes, que aquellos que por primera vez. ¿Está bien? Entonces veamos acá. La población total en el Perú es aproximadamente 33 millones de personas. ¿Está bien? Esto se va a dividir en aquella población que se encuentra en edad de trabajar, la PET, y por acá tenemos la población que no está en edad de trabajar, que se llama la no PET. Bien, la población que está en edad de trabajar se va a dividir en aquella población que está realizando una actividad productiva o está buscando una actividad productiva, y por acá tenemos aquellos que no están realizando una actividad productiva. ¿Está bien? Aquella población que está realizando o buscando una actividad productiva se va a llamar la población económicamente activa, o PEA. Y por acá se va a dividir en aquellos que están realizando una actividad productiva y aquellos que están buscando realizar una actividad productiva. Los que están realizando una actividad productiva se llaman ocupados, y los que están buscando realizar una actividad productiva, es decir, aún no están realizando, se llaman los desocupados o desempleo abierto. Aquellos que están realizando una actividad productiva se dividen en aquellos que tienen un adecuado empleo y aquellos que están en subempleo. ¿Está bien? Es decir, ganan menos del salario mínimo legal. Y ellos se van a clasificar en dos: subempleo invisible y el subempleo visible. ¿Está bien? Y por acá, estas personas que están buscando, en este caso, una actividad productiva, se van a dividir en aquellos cesantes. Los cesantes son aquellas personas que, en este caso, los experimentados, que están buscando ya trabajo más de 2, 3, 4 veces. ¿Está bien? Y por acá los aspirantes son aquellos que por primera vez buscan trabajo. ¿Está bien? Entonces, de esa manera se va a clasificar la demografía del trabajo en el Perú. Bueno, cuando se dice aspectos demográficos del trabajo, es relacionar a la población
en un lugar determinado, en este caso podríamos hablar de Perú, ¿no? En actividades económicas, ¿no? Relacionado con la economía. Cuando uno da números o estadísticas, es un poco complicado porque eso siempre va cambiando, ¿no? Sin querer ofender a nadie, ¿no? Pero para que me entiendan, eh, cuando yo digo en la guerra con Chile que barcos chilenos se enfrentaron a barcos peruanos, yo sé el número de barcos chilenos y sé el número de barcos peruanos y eso en el tiempo no va a cambiar. Yo a mis alumnos, a un salón, no le puedo decir, fueron 3 barcos y en otro salón fueron 4 barcos. No puedo, porque va a ser la misma cantidad de barcos. Es historia. Pero en economía no es así. Yo hoy doy un número y mañana es otro, ¿no? Y entonces acá el profesor me menciona que la población del Perú es 33 millones, pero somos más de 33 millones, ¿no? Ya no somos 33 millones. Pero la idea es que tú entiendas más que el número, el sustento, ¿no? Tomar a una población total, ¿no? Y mencionar cómo esta población se relaciona con la economía es tener que abrir un abanico de nombres técnicos que se sustentan en todo un esquema demográfico, económico, por así decirlo, ¿no? Cuando se habla de la primera división, se habla de una población en edad de trabajar, que es una población que tiene pues una edad, un rango de realizar actividades productivas, según lineamientos internacionales, uno de ellos como la oficina de la ONU específica llamada OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que establece como un rango que Perú lo aplica más o menos en edad desde los 14 años hasta los 65 años, pero menciona una edad productiva, una edad que puedes contribuir a la creación de riqueza en tu país, ¿ya? No estamos hablando de algo legal, del derecho, estamos hablando de una edad económica, productiva, que tú puedes generar riqueza. Y otra parte de la división de arriba de población total dice población que no está en edad de trabajar, ¿no? Que no está en edad de trabajar. La no PET, y en este caso de la no PET, serían los que están por debajo de 14, manteniendo la coherencia con el otro lado, en edad de trabajar, y los que están por encima de 65 años. Si bajo un nivel dice que la población en edad de trabajar tiene dos partes. La población económicamente activa, el estrato activo se llama, y la población económicamente inactiva, la famosa PEI, o también llamada población económicamente pasiva. Yo le daría un tercer nombre para el examen de admisión, ¿no? Puedo llamarle PEI, como le ha puesto el colega, puedo llamarle PET o puedo llamarle no PEA, no PEA, como una tercera, no PEA. Ahora, ¿quién es la población económicamente activa? Es la fuerza laboral de un país. Y cuando digo la fuerza laboral de un país, en el Perú vamos a subir un poquito más la población total. De los 34 millones que puedan haber, menos o más, ya al profesor de geografía le preguntaremos, de los 34 millones que puedan haber, casi 20 millones pertenecen a la PEA en Perú. Esta fuerza laboral, comúnmente llamado mano de obra, tiene que ser intercambiada, negociada en un mercado. Para el caso de los trabajadores, tiene que ser un mercado específico, el mercado de trabajo.
y está constituida por el conjunto de personas que ofrecen su capacidad, su disposición a generar producción, a realizar actividades productivas en un determinado periodo de tiempo. Y ojo que tiene clases. La PEA se clasifica en adecuadamente empleados, en subempleados, que están representados en este esquema por una población ocupada, o sea que trabajan, y entonces, y está la otra clase que se llama la desocupada, donde la desocupada, también llamada desempleada, tiene dos clases, los desocupados cesantes y los desocupados aspirantes. Bueno, este esquema que se les ha puesto a ustedes es un esquema universitario, ¿no? De los primeros ciclos no es tan fácil explicarlo, una por el tiempo y dos porque tiene lenguaje técnico. Pero bueno, si está acá, caballero, hay que explicarle a los chicos, sobre todo en Trilce, que les gusta pues tener un nivel alto. Y en el caso de la ocupada, hay adecuadamente empleados y subempleados. Si usted ha dicho que los dos están trabajando, entonces son iguales. No, no son iguales, porque una cosa es condiciones de adecuado empleo y otra cosa es estar trabajando, pero bajo la condición de subempleado. Y sobre todo cuando el subempleo tiene dos partes. El subempleo invisible, que diríamos que es un subempleo por ingresos, yo le pondría así a invisible para que apuntes en tu cuaderno, subempleo por ingresos, y el subempleo visible le pondría un subempleo por horas, por horas. Eso sería más o menos el esquema a ir desarrollando también en esta clase. A ver, entremos a algunas partes con más detalles. Vamos a explicar entonces. Así estaba compartiendo, está bien. Pensaba que no estaba compartiendo. Como ya les expliqué el esquema general, ahora vamos a explicar de forma particular, de forma detallada. La población total, te dije que se divide en aquella población que está apta para trabajar y aquella población que no está en edad de trabajar. ¿Está bien? Veamos, ¿a quién se le llama población en edad de trabajar o también llamada la PET? Con las capacidades psicológicas y físicas para poder realizar una actividad productiva. Según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la población en edad de trabajar está comprendido por las personas de 14 años a más. No te olvides esta parte. La población en edad de trabajar es aquella población que tiene 14 años a más. ¿Está bien? No te olvides. No es 18 años, ni 17 años, ni 16 años, sino es 14 años. La población, toda persona que tiene 14 años a más, se encuentra apta para el trabajo. Pero eso no quiere decir que mañana vas a ir a trabajar. No. Eso quiere decir de que tus capacidades psicológicas y fisiológicas son aptas para poder realizar una actividad productiva. Hay personas que tienen 14, 15, 16 años y trabajan. Pero ahora los trabajos no van a ser igual que un adulto de 18 años, 19 años, 20 años. No. Ustedes, los que tienen 14 hasta 17, pueden realizar actividades. Su trabajo va a ser diferenciado al trabajo de un adulto. Estas personas, por ejemplo, ¿no? Van a trabajar de forma interdiaria. No van a trabajar todos los días. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. De esa manera van a trabajar. Ahora, no pueden trabajar 8 horas, solamente van a trabajar 4 horas al día. ¿Te cuenta? Entonces, el trabajo es distinto. Ahora no pueden realizar cualquier trabajo, no pueden ir a trabajar a la mina, por ejemplo. Tienen que tener trabajos, un trabajo, podrían trabajar en un lugar que no afecte su desarrollo psicológico y fisiológico. Por ejemplo, no podrías ir a trabajar a la mina. En este caso tiene alto riesgo y por lo tanto además se requiere trabajo especializado.
estaría atentando contra tu desarrollo fisiológico. ¿Está bien? Tampoco podrías trabajar en lugares nocturnos, porque atentaría contra tu desarrollo psicológico y fisiológico. ¿Te das cuenta? ¿Dónde podrías trabajar? Por ejemplo, en una bodega, podrías trabajar en una librería, podrías trabajar como ordenando archivos, documentos, etc. ¿Te das cuenta? Listo. Trabajos que no alteran o no perjudican tu desarrollo fisiológico ni psicológico. La población que no está en edad de trabajar es la población que no se encuentra con las capacidades psicológicas y fisiológicas para poder realizar una actividad productiva. Es la población que tiene 13 años a menos. Toda aquella persona que tiene 13 años a menos se encuentra, en este caso, es considerada población que no está apta para el trabajo. ¿Está bien? Ya sea por sus características fisiológicas y psicológicas, no está apta para el trabajo. ¿Está bien? Listo. Muy bien, jovencitos. Entonces ya me entendieron la diferencia entre la PET y la no PET. Si regreso un poco al esquema, voy a darme cuenta de algo importante, ¿no? Cuando se dice que la población económicamente activa PEA está ocupada, quiere decir que las personas están trabajando. Y yo decía que hay que tener cuidado porque tanto los adecuadamente empleados trabajan y los subempleados también trabajan. En todo caso, los dos trabajan, pero decía que no era lo mismo. Por más que los dos trabajaban, no tienen las mismas condiciones de trabajo. Un adecuadamente empleado es aquella persona que trabaja y que, por ejemplo, se preparó en algo y ejerce el trabajo en función de lo que se preparó. Un doctor, ¿no? Está trabajando en consultorio, está diagnosticando al paciente. Un economista es el jefe de presupuesto, ¿no? De alguna empresa. De repente es el gerente general de un banco. Está ejerciendo de acuerdo a lo que se preparó. Su salario está por encima del mínimo, porque de acuerdo a sus capacidades le están pagando, ¿no? Trabaja por lo menos de 35 a 48 horas, que menciona la Constitución semanalmente. O sea, él sí cumple sus 8 horas de trabajo y además tiene beneficios laborales, CTS, o sea, compensación por tiempo de servicios, tiene gratificación, tiene probablemente vacaciones, ¿no? Pagadas de 30 días. En cambio, el subempleado, por debajo del empleado, no trabaja sus 48 horas a la semana, ni siquiera llega a 35 horas, queriendo y deseando trabajar más. No cobra horas extras, solamente le dicen gracias. Sus derechos laborales están cortados, no tiene vacaciones, no le pagan la gratificación completa, no tiene utilidades y además hace acciones laborales diferentes a las que se preparó. No sé, pues, por ejemplo, es un ingeniero y está haciendo taxi. Ese es un subempleado. Ah, su profesor. Incluso acá dice el PPT que hay dos tipos de subempleo, ¿no? El subempleo invisible, que te dije que le podías poner por ingresos, y el subempleo visible, que te dije que le podrías llamar un subempleo por horas. Eso fue lo que te mencioné hace un momento. Vamos a explicar ahora acerca de la PET. La población en edad de trabajar se va a dividir en la PEA y PI. ¿Qué es la PEA? La población económicamente activa. Es aquella población
que está realizando una actividad productiva o está buscando realizar una actividad productiva. Mientras que el BEI, la población económicamente inactiva, o también se le llama PEP, población económicamente pasiva, es aquella población que, si bien es cierto, vamos a leer ahorita, que está apta para el trabajo, pero no está realizando una actividad productiva. Veamos por acá. La población económicamente activa es la población que se encuentra con las capacidades psicológicas y fisiológicas, ¿está bien? Y está participando o buscando realizar una actividad productiva remunerada. Es aquella población que está apta y que está realizando o está buscando realizar una actividad productiva. ¿Te das cuenta? Listo, acá por ejemplo vemos que estas personas están aptas para el trabajo, ¿está bien? Todos están dentro de la edad de trabajar y que muchos de ellos están trabajando o están realizando una actividad productiva. Ojo, tiene que ser remunerado. El BI es la población que se encuentra con las capacidades fisiológicas y psicológicas y que no están participando o no buscan realizar una actividad productiva remunerada. Ejemplo, la ama de casa. Si bien es cierto, la ama de casa trabaja, pero su trabajo no es remunerado. ¿Te das cuenta? Los enfermos tampoco no trabajan. ¿Está bien? No están trabajando. Por acá, los jubilados tampoco están trabajando. Los jubilados simplemente estamos considerando a todo aquel jubilado que no está realizando actividad productiva, ojo. Porque hay jubilados que quizás pueden estar desempeñando, a pesar que sean jubilados, siguen trabajando. Entonces, a ellos no. Estamos considerando a aquel jubilado que ya no trabaja, solamente vive su jubilación. ¿Está bien? Entonces, es población que se encuentra apta para el trabajo, pero que no está trabajando. Los jubilados quizás porque no necesitan trabajar ya. Los enfermos porque no pueden trabajar. Y las amas de casa simplemente no les llama la atención o no les interesa trabajar, en este caso, remuneradamente. ¿Está bien? Ellas están trabajando, solamente que no es remunerado. Las amas de casa trabajan, solamente que no es remunerado. ¿Está bien? Bueno, mi colega Fran Barzola, ¿no? Profesor también de nuestra institución, está sustentando, pero también hay que decirle a los alumnos lo siguiente. Esta parte del estrato inactivo, PEI, población económicamente pasiva, PET, o no PEA, que yo le he puesto como tercer nombre, también involucra a mis alumnos, ¿no? Y eso hubiera querido también que les diga en el audio. Mis alumnos que están ahorita acá conmigo pertenecen a la no PEA. ¿Cuántos de ustedes tienen más de 14 años? Profe, pero no lo diga, lo decimos. Varios de ustedes no trabajan y entonces ustedes son no PEA. ¿Y por qué no trabajamos, profe? Porque se están preparando, pues, chicos, se están preparando para un futuro mejor, para adquirir más conocimientos, para afrontar un examen que es fuerte, ¿no? San Marcos toma 100 preguntas en el examen y entonces papá y mamá hacen todo el esfuerzo para que no trabajes y puedas tranquilamente estudiar. Y tú estás estudiando, ¿cierto? ¿Cierto que estás estudiando? ¿Sí o no? Espero que sí, ¿eh? Que no estés engañándole a tus papás. Si no, te la vas a ver conmigo. Estás estudiando, ¿no? Espero. Porque papá y mamá hacen todo el esfuerzo para que puedas ingresar. Cuando uno tiene que trabajar, tiene mucha responsabilidad, tensión, estrés. Profesor Nefer, ¿dónde está? Usted, ya son 8:02. Están llamando. Mensajes, profesor, los alumnos están esperando. Es tensión. Yo conectando mi cable, abriendo mi computadora, poniendo mis cuadernos, ¿no? Y entonces, pues, hay muchas cosas y la teoría es inmensa. No se puede en 40, 50 minutos hacer todo como uno quisiera, pero ahí vamos. Muy bien, entonces esto del trabajo es un tema muy grande, tiene partes, hay que seguir estudiando, ahí quedan tus materiales ya en Classroom
para que puedas tú también leer un poco más e ir ya indagando en otras cosas. Vamos a nuestro otro curso. Nos vemos en la otra entrada. Voy a terminar aquí y en un par de minutos estamos ya entrando. Hasta luego. Salimos de acá y vamos al otro. Gracias. Muy bien. A ver. Listo. Vamos a salir. Un momentito. Estimado Johan. Ya. Vamos a salir. Listo.